columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pudiera decirles algo hoy, es que este mensaje no es para alguien que faltó, este mensaje es para ustedes. Me refiero con eso a no piensen de hoy no vino mi hermano, hoy no vino mi marido, o no vino mi esposa y esto le iba bien. No, hermano, yo quiero que cada uno hoy se presente ante la palabra pensando, este es mi problema y es mi lucha y Dios quiere hablar conmigo y que así sea. Y vamos a leer solo 2 versículos en el día de hoy, siguiendo con nuestra carta de Santiago. Santiago capítulo 1, hoy estaré leyendo versículos 19 y 20. Y el título del mensaje es Tardos para la ira. Y dice así: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito el texto. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, hasta este punto, Santiago ha estado hablando a un pueblo que se encuentra en dispersión, un pueblo que enfrenta pruebas, un pueblo que seguramente enfrenta situaciones difíciles, circunstancias complicadas, y ha estado tratando temas muy diversos. Hemos visto cómo Santiago ha tratado temas como las tentaciones, de dónde vienen las tentaciones, recordándoles a los hermanos que para nada piensen que Dios tienta a alguien, que solo somos tentados de nuestras propias concupiscencias y que si hay algo malo en nuestra vida proviene de nosotros y del pecado, pero Dios no tiene la culpa. Por el contrario, si recuerdan el contraste que hacía Santiago diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto provenía de Dios, provenía del Padre de las luces. Lo malo es nuestro, del pecado y de la que nosotros mismos hemos liado en este mundo tras la caída, pero si hay algo bueno en nuestra vida, eso sí viene de Dios. Santiago ha animado a los hermanos a esforzarse en medio de las pruebas. Santiago ha estado recordando a los hermanos quiénes son en Cristo, que su mayor gloria está en quiénes son en Cristo, ni en las riquezas ni en las pobrezas, sino en su posición en Cristo. Pero hoy Santiago nos llega con una palabra completamente diferente, algo que apunta directamente al corazón de los hermanos. Y me gusta porque, no sé si recuerdan que al principio de este estudio dije que lo que me gusta de Santiago y el motivo por el cual he elegido Santiago, no piensen que nosotros elegimos las cartas que enseñamos al azar, pensamos en la iglesia. Por ejemplo, 2 de Timoteo, verán que es una carta que habla mucho de doctrina, falsos maestros y perseverancia en la fe. Hemos cogido una carta que nos va a apuntar a estar firmes en la fe y firmes en la palabra. Pero Santiago es una carta muy práctica en cuanto a la vida diaria. Es una carta que nos va a decir cómo enfrentar pruebas. Es una carta que, como veremos hoy, va a hablar de la lengua. Pero ojo, que vamos a tener lengua para rato. Porque Santiago, como leeremos, dedica a la lengua mucho tiempo. Y no solo en un capítulo, en varios capítulos. Y eso es que es muy importante. Hoy vamos a hablar de la ira. Cosas que pueden pasar en la vida cristiana. Problemas de temperamento, falta de dominio propio. Santiago va a hablar de acepción de personas, de cuando excluimos a unos y tratamos mejor a otros. Entonces, Santiago va a hablar también, como veremos la semana que viene, empezaremos a tratar hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. El practicar nuestras creencias, no solo venir, escuchar y listos, sino vivir lo que escuchamos. Entonces, por un lado, los martes tenemos una carta que es extremadamente doctrinal, que apunta, al tema de doctrina, de la sana doctrina, del fundamento de la palabra. Los jueves nos encontramos con una carta que nos va a hacer ver muchos de nuestros errores, muchas de nuestras carencias, y que espero en el Señor que semana tras semana
Vayan con esa libreta a casa diciendo, hoy tengo que mejorar mi temperamento, hoy tengo que mejorar mi lengua, hoy tengo que mejorar mi paciencia. Y que al final de Santiago, entre eso que apuntan y que lo oren en casa y lo busquen en casa, veamos cómo nuestro carácter este año es moldeado a la imagen del carácter que tenemos que tener, que al final este carácter es el carácter de Cristo. Y luego el domingo nos encontramos con nuestra serie de Jesús, exaltando la grandeza de Dios. Entonces todas están elegidas por algún motivo. Pero hoy estamos, como es jueves, delante de una carta práctica en cuanto a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un asunto, hermanos, que si tú no tienes luchas con él, puedes llegar a tenerlas mañana, puedes conocer gente que la tiene, pero es algo que es muy común y común en el seno de la iglesia. ¿Saben qué es lo que más daño hace a la iglesia? Sí, el pecado. Pero hay pecados que son más dañinos quizá a la iglesia. Es decir, si tú caes en fornicación hoy, a nosotros nos duele porque eres nuestro hermano, pero eso te afecta especialmente a ti. Si tú caes en tu casa como en adulterio, a nosotros como hermanos nos va a doler, porque tu matrimonio lo amamos y nos va a afectar lo que os está pasando. Pero si hay algo que lastima a la iglesia normalmente, es la lengua. Las divisiones vienen por chismes. Los grupitos de yo no estoy de acuerdo con los pastores, yo no estoy de acuerdo con ese hermano. Y la gente que alimenta esas cosas acaba dividiendo iglesias, acaba dando lugar al diablo. Una expresión que dice la Biblia: no deis lugar al diablo. Y si la Biblia dice no deis lugar al diablo, es que se le puede dar lugar. No para que entre en nosotros, pero como para allanarle el terreno, para que meta cizaña. A eso se refiere esa palabra. El diablo no va a entrar en mí, pero hay actitudes mías que le preparan el terreno para que obre, para que pinche. Y a veces nosotros, hermanos, se lo ponemos fácil, cuando podríamos cortarlo siendo sabios y prudentes. Así que por eso yo creo que Santiago enfatizará mucho el tema de la lengua a lo largo de su carta. Y hoy es el momento en que va a empezar a hacerlo. Así que vamos a los puntos que vamos a trabajar ahora. Punto número 1. Escucha más, habla menos y no te ires. Escucha más, habla menos y no te ires. Versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. 3 puntos que trata Santiago en un solo versículo. Prontos para oír. Es un énfasis de Santiago en que nos centremos en escuchar. ¿Te has dado cuenta que a veces estamos hablando con alguien y no lo estamos escuchando? Tenemos ya nuestra opinión del tema. Él está hablando, pero yo solo estoy esperando que acabe para dar mi opinión. A mí me ha pasado, lo reconozco. He estado hablando con personas que veo que mueven los labios, pero realmente yo tengo una opinión diferente y ni siquiera estoy escuchando sus argumentos. Solo estoy esperando que me dé como un pie para yo decir, no es así, no pienso igual. Pues eso es lo que Santiago dice que no debería ser. Que al contrario nos llama a ser prontos para oír, prestar atención a lo que dice la gente, escuchar más a las personas, dar más tiempo a escuchar y, como dice luego, tardos para hablar. Tardos para hablar. Y eso es un serio problema, hermanos, serio problema. Nos hace mucha gracia. A mí, por ejemplo, en el colegio siempre se decía gracioso. Era gracioso, ¿por qué? Porque a mis padres en las reuniones de profesores siempre le decían, Juan Manuel saca buenas notas, buen chico, tiene buen corazón, para el mundo, tiene buen corazón, pero le encanta hablar, solo se le escucha a él en clase. Y cuando uno comentaba eso, lo hacía como con comedia, mi niño es charlatán. La Biblia dice que eso es terrible. La Biblia dice que la charlatanería es terrible. La Biblia lo relaciona con los necios. Con los necios. Y al contrario, la Biblia relaciona al que habla poco con la sabiduría. Vivimos en una cultura de tanto chisme, de tanto salseo, de sálvame y estos programas de cotilleos, que nos gusta tanto estar hablando y que la gente nos ponga al día. Oye, ¿qué tal? ¿Y quedaste con los hermanos? ¿Y de qué hablasteis? ¿Y qué tal la hermana? ¿Y a ti qué te importa? Queda con ella y pregúntale. Pero somos así, nos gusta el chisme, nos gusta el cotilleo. La Biblia relaciona todo eso con la imprudencia, la necedad.
y debemos cuidarnos mucho. Hablar no es pecado, pero como veremos hoy en las muchas palabras hay más pecado, porque damos apertura a la posibilidad de poder caer en muchas cosas que callados no haríamos. Y de eso va a hablar Santiago hoy, de que debemos escuchar más, de que debemos hablar menos y que no debemos dar lugar a la ira. Hermanos, en primer lugar, Santiago se va a centrar en muchas ocasiones en hablar sobre la lengua. Vamos a ver algunas referencias de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la carta. Por ejemplo, en el versículo 6 de este primer capítulo, del capítulo 1, leeremos esto más adelante. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Eso, versículo 26, nos quedan muy poquitos. Y eso es muy fuerte, hermano. Si alguno se cree religioso, es decir, si alguno se cree evangélico porque va a la iglesia, pero luego va con la lengua suelta, se está engañando a sí mismo y su religión no vale para nada. Eso es muy fuerte, hermano, porque ese texto está diciendo que lo que tú hagas el domingo aquí viniendo, si no es coherente con lo que tu boca expresa ahí fuera, no te sirve de nada. Eso es muy fuerte, hermano. Eso es muy fuerte porque muchos ese día estoy convencido que saldrán pensando, no soy creyente. Santiago está diciendo que la persona que se cree religiosa, es decir, que cree que practica una religión correctamente, que tiene su relación con Dios, pero no refrena su lengua, dice, se está engañando a sí mismo, está engañando a su propio corazón y su religión no sirve, no vale, es vana. Ese texto es fuertísimo. Pero Santiago no lo dejará ahí. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En primer lugar, una advertencia, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Imagino que en aquel entonces había afán por ser maestros, por enseñar, por predicar. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Las mismas cosas que ves en la iglesia de aquí, es las que hay en la iglesia de hoy. A mí me hace mucha gracia, una vez me encontré una persona y me dijo, la iglesia de hoy está fatal, tendríamos que volver a ser como la iglesia primitiva. Y yo me puse con esa persona un ratito por internet a hablar y le dije, pues sí, tienes razón, tendríamos que ser como la iglesia primitiva. Digo, vamos a ver cómo era, léeme tú unos textos y yo te leo otros. Y él me leía los bonitos, y vendían todo lo que tenían, y no había pobreza, y lo ponían todos en comunión. Y yo luego le leía todo lo malo que pasaba en las iglesias y que Pablo corregía. Porque uno se ha acostado con la mujer de su padre, porque uno ha hecho, luego Evodia y Síntique que hagan las paces. Y yo le decía, el problema es que tú solo quieres ver la parte bonita de esa iglesia, y esa parte sigue aquí. Hay personas en la iglesia que tienen comunión, que quedan con un corazón sincero, que vienen diariamente a las reuniones a conocer y aprender la buena doctrina, a participar de las oraciones y de la vida de iglesia. Hay personas, pero la parte mala también la seguimos teniendo. Hay pecado, hay chisme, hay divisiones, hay maldad, porque somos gente que el Señor ha rescatado del lodo y nos ha puesto ahora aquí todos juntos. Pero el proceso de santificación dura toda la vida y no todos estamos en ese mismo proceso. Habrá gente que ya lleva años en la fe. Mira al hermano que acaba de empezar haciendo una gambada de esas y diciendo, ¡oh! Y yo pensando, lleva 5 meses. Hay que perdonárselo. Claro, es sorprendente cuando ves al que lleva 5 años y dices, cuando ves al de 5 meses, dice hay que perdonárselo. Cuando ves al de 5 años, dices, ¿será que es cristiano? Porque hay un proceso de santificación. Entendemos que al principio es menos visible, pero uno espera que con los años sea más visible. El que empezó la buena obra en vosotros la va perfeccionando año tras año. Eso es una manera como yo examino mi fe. Cada año me gusta ponerme en el espejo y ver si ha habido al menos un cambio en mi vida. Porque leí una vez en un buen libro que si cada año cambiara una sola cosa, terminaría siendo como Jesús. Y me anima a hacerlo. Yo sé que no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos un cambio al año, por lo menos uno. Yo creo que Dios puede hacerlo.
Hay gente que lucha con todos sus pecados. A veces es bueno batallar contra uno ferozmente. Señor, yo quiero matar esto este año. Como sea, esto lo mato. El resto lo iremos trabajando por el camino, pero por esto vamos. Con todas nuestras fuerzas, porque esto me está arruinando mi relación contigo, esto está afectando a mi vida de comunión con la iglesia, esto está afectando a mi matrimonio, esto está afectando a mi hogar, y a por ello, porque el creyente va a por el pecado con todo, hermano, con todo. Y Santiago dice que deberíamos evitar querer ser muchos maestros, porque hay mayor condenación, porque el maestro habla la palabra de Dios, habla en nombre de Dios, enseña en nombre de Dios, y es muy probable que se equivoque y luego rinda cuentas ante Dios de por qué dijiste eso en mi nombre si yo no lo había dicho. Pero mira que sigue luego, porque todos tropezamos de muchas maneras. Santiago no le dice a los creyentes que nunca van a pecar. Él sabe que pecan. Dice, todos tropezamos, ¿verdad? Todos tropezamos de muchas maneras. Pero mira lo que añade ahora. Pero si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago le da mucha importancia a nuestra lengua. Santiago sabe que la lengua es tan peligrosa que lo que acaba de decir es algo como esto. El que consiga controlar su lengua, todo lo demás lo controla. Porque es el peor bicho que hay en nosotros. La descripción que veremos en el libro de Santiago de la lengua es que alimenta el infierno, incendia. Con un poquito hace un gran fuego. Hará una ilustración sobre la lengua tremendamente peligrosa. Por eso Santiago le da esa importancia y dice, si alguno consigue frenar su lengua, el resto está servido. Porque lo más difícil de frenar para el hombre es su boca. Es su boca. Y Santiago 5:12 dice también lo siguiente. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Por qué? Porque probablemente en aquella época pasa lo mismo que hoy. El juramento se toma a la ligera. Yo recuerdo estar en el mundo y cuando quería que alguien me creyera, aunque fuera una mentira, decía, te lo juro por mi madre, te lo juro que se muera mi hermana hoy. Y yo sabía que no se iba a morir, yo lo decía para ver si así me creían. Porque no le damos valor al juramento. Y Santiago sabe que esas palabras las pronunciamos ante Dios. Y por eso dice, ¿sabes qué? No juréis por nada. Que vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Pero de nuevo enfatiza en cuidar lo que sale de nuestra boca, cuidar lo que prometemos, cuidar lo que decimos. Santiago nos va a enseñar que el creyente no es alguien que dice, cuenta conmigo, no puedo ir, cuenta conmigo, al final no me va bien. Eso es el mundo. Eso es el mundo. El creyente es alguien que se dijo, voy, va, a no ser que le atropelle un tráiler. El creyente se siente mal si falla su palabra, porque la palabra es algo muy importante para nosotros. Antes también lo era para el mundo. Antiguamente los tratos se sellaban con la mano. Te compro la casa por 20,000, te la reservo, me la reservas, sí, venga, trato hecho. Y eso había palabra. Ahora necesitas, no, pago las arras, el escrito, todo así, escrito, firma, todo por escrito. Oye, te pagaré tanto, pónmelo en el contrato, que no me fío. Ya no confiamos en la palabra de la gente. Lo peor es que en la iglesia pasa igual. La iglesia debería ser un lugar distinto. Donde si yo como pastor os digo, iglesia, contad conmigo siempre, voy a estar aquí para lo que necesitéis, yo tengo que cumplir mi palabra. Pero asimismo espero que si la iglesia diga, pastor, he venido para quedarme, quiero que esta sea mi casa, cuente con nosotros, que yo espero lo mismo. Pero he visto que no es así, y Santiago lo sabe. Pero nuestro hablar debería ser ese, sí, sí, y no, no. Entonces, hoy hablamos de la lengua. En el versículo 26 del mismo capítulo, Santiago hablará de la lengua. En Santiago 3, Santiago hablará de la lengua. En Santiago 5, Santiago hablará de la lengua. Algunos van a decir, voy a empezar a apuntarme al culto de los martes para no ir tanto los jueves. Pero hermano, si la Biblia lo resalta tanto, Dios sabrá por qué es. Porque Dios inspiró la palabra y podría haber dicho solo una vez algo. Pero si lo repite mucho, yo entiendo algo. Fallamos mucho en algo que Dios quiere repetirnos.
Porque lo que hacemos medianamente bien, te lo digo una vez, lo recuerdas y ya está. Pero si hay algo que Dios seguramente ve que es recurrente en los hombres, va a insistirles en eso. Va a insistirles en eso. Así que hoy, en primer lugar, tenemos un llamado de Santiago a hablar poco. Hablar poco. Hermanos, si Santiago nos enseña que la lengua es peligrosa, si Santiago nos enseña que la lengua es peligrosa, nosotros debemos entender algo. Somos llamados a hablar poco. Hablar poco. Si hay peligro, me callo. No me la quiero jugar con Dios. No quiero ser condenado por mis palabras. No quiero caer mal ante Dios por mis palabras. Es peligroso, pues hablaré menos. Me lo pensaré antes de hablar. Me lo pensaré antes de hablar. Y este llamado a hablar poco, hermanos, está en toda la Escritura. Hemos visto que Santiago habla mucho de la lengua, pero hay un libro que muchos lo conocerán como el libro de los consejos, porque es Proverbios, el gran libro de la sabiduría y de los consejos para la vida, que también está lleno de textos que nos llaman a hablar poco. Vamos a ver algunos, por ejemplo. Miren, vamos a empezar con Proverbios 17:28. Aun el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Mira qué tremendo. Hasta el necio, cuando no habla, parece sabio. ¿Cuándo nos damos cuenta que una persona es necia? Cuando habla. Si yo me siento a tomar un café con alguien necio, yo estoy hablando y él... Puedo pensar que es la persona más sabia del mundo, pero a la que abre su boca y empieza a argumentar y dice, no, este está muy perdido. Mira qué llamado a hablar poco. Hasta el necio cuando calla pasa por sabio. Incluso dice que si refrena sus palabras, si cierra sus labios, pasa por prudente. Hermano, si tú quieres parecer sabio al menos, si no quieres dar lugar a tu necedad, la mejor manera es frenar tu boca. Frenar tu boca. A mí me gusta reunirme con los hombres. En el culto no, en reuniones más informales. Porque es ahí donde yo voy a entender de quién me puedo fiar, a quién le puedo contar algo, quién realmente es sabio para pedir un consejo. Aquí todos parecen buenos cristianos. ¿Por qué? Porque aquí hablo yo, ¿verdad? Yo soy el único que hoy puede parecer necio. Pero cuando nos reunimos a tomar un café, es cuando a mí me gusta mirar. ¿Quién habla más? ¿Quién tiene afán de protagonismo? ¿Quién es el que cuando se juntan siempre, yo llevo la palabra, yo traigo el devocional? ¿Quién es el que le gusta ser el centro? ¿Quién es el que siempre tiene el consejo? ¿Quién es el que sabe de todo? ¿Quién es el que nunca pide consejo y siempre aconseja? ¿Quién es el que nunca le ves pedir orientación, pero orienta a media iglesia? Ese es el necio. Ese es el necio. Porque no hay más necio que el que cree que sabe todo. Ese es el necio. Y esa es la persona a la que yo nunca le contaré un problema. Esa es la persona a la que yo nunca le contaré mis penas. Esa es la persona a la que yo nunca le pediré consejo. Porque esa persona, hablando mucho, demuestra que tiene afán por hablar. Y es muy probable que un día, hablando mucho, hable de mí con otro. Hable demasiado. Se equivoque. Use mi vida como un ejemplo. Porque a mí un día me contaron, porque yo conozco a alguien, entonces esa persona para mí no es prudente. No es prudente. Analiza bien cuando os juntáis como iglesia, en ambientes más informales. ¿Quién es el que destaca? ¿Quién es el que más habla? Esa persona tiene un problema. Tiene un problema. Puede ser que sea orgullo, puede ser que sea soberbia, pero obviamente no es sabia. No es sabia. Casi siempre que vemos a Jesús con alguien, a Jesús lo incitaban, ¿verdad? Le preguntaban. No vemos a Jesús enfrentando a los fariseos, a tener un debate. Vemos a los fariseos yendo a Jesús. Oye, hay que dar tributo al César. Oye, Él respondía. Cuando él le preguntaban, respondía. Pero él no era el que iba buscando el diálogo. El sabio habla cuando le preguntan. Ve la situación, analiza lo que pasa y luego opina de una manera prudente y sensata. ¿Ves a Jesús? No está buscando los temas para debatir. A Jesús le hacen las entrevistas. A Jesús es a quien lo interrogan y él da respuestas. ¿Y cómo eran? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho.
Yo no veo a Jesús diciendo, oye, porque yo soy el rey de los judíos, porque la Biblia dice esto y yo entonces he venido así. Tú lo has dicho. Mira, lo dijo todo en 3, 4 palabras. El necio habla mucho rato y no te aporta nada. Mira qué más dice Proverbios. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso significa que si hablas mucho siempre pecas. No siempre es así. Yo hablo por lo menos 1 hora los martes, 1 hora los jueves y 1 hora los domingos. Pero ¿a qué se refiere Santiago? ¿A qué se refiere Salomón en este versículo, perdón? Cuando tú te sientas con una persona a tomar un café y os paséis 3 horas de charla, es muy posible que en esas 3 horas, si eres creyente, vuelvas a casa diciendo, esto no lo tendría que haber dicho, el hermano no estaba presente, no tendría que haber comentado esto, si iba a hablar de él tenía que decírselo directamente a esa persona. En las muchas palabras, el pecado es más presente. ¿Por qué? Hermano, no creo que nadie tenga tanta sabiduría como para estar 3 horas sin parar de hablar. Normalmente yo he visto personas que se juntan a hablar 3 horas y edificante a veces es la primera hora. Luego veo que se empieza a llenar tiempo con charlas más fútiles, más vanas, más como paja para rellenar. Y es cuando empiezas a ver que la gente empieza a pegar patinazos. Todo empieza bien, en una comida entre hermanos. ¿Qué tal? Bien, sí, todo bien. Ahí ya pasa un rato y... Oye, ¿y la hermana? ¿Sabes algo de ella? Hace tiempo que no viene. No, es que la hermana tiene muchos problemas. ¿La hermana está? No. Se lió. La hermana tendrá muchos problemas, pero esas personas acaban de tener uno. Porque la hermana no está. Y eso es pecado. Y empezar a hablar de una persona no presente está mal a los ojos de Dios. Está mal a los ojos de Dios. Y no me lo disfracéis como, es que lo hacemos porque nos preocupa. Llámala si te preocupa. Ves a su casa si te preocupa. Yo nunca entendí eso de que hablamos de ella porque nos preocupa. Se le va a visitar si me preocupa. Se le llama si me preocupa. No se comenta de su vida si me preocupa. Pero cuando la gente habla mucho, hermano, piensa en las personas más charlatanas que conozcas y dime qué tipo de conversación suelen llevar. Dime cuánta edificación hay. Dime cuánto evangelio hay. Dime cuánta sabiduría de Dios hay. Al final es hablar por hablar, hermano. Hablar por hablar. Y por eso Santiago nos ha dicho, es mejor oír. Es mejor oír que hablar. Mira qué más nos dice Proverbios. Hay varios textos que nos llaman a hablar poco. Proverbios 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Hermano, yo no sé si no te da miedo la lengua, pero pinta feo, ¿eh? El que abre mucho sus labios termina en ruina. Yo he visto gente quedarse solo y sin amigos por ser charlatán. He visto gente que parecía muy buen amigo, pero cuando lo empiezas a conocer y ver sus conversaciones, a mí hay personas que me han dicho que ya no pueden juntarse con alguna persona, porque cada vez que se juntan con esa persona habla de otros. Y esa persona se quedará sola. Porque la gente quiere al Señor y no quiere pecar, porque normalmente si te cuentas con alguien que habla mal de otros, tienes 2 opciones, o lo corriges o acabas cediendo a la conversación. Entonces tienes 2 opciones, o dejo de quedar con esa persona o me vuelvo un chismoso también. Y hay personas que ha cortado lazos con gente y que si le preguntara si fuera honesto sería, hermanita, es que siempre acabamos hablando de alguien. Se quedan solos, rompen amistades, hacen daño. ¿Tú le cuentas tus secretos al que te cuenta cosas de otros? No, acaban solos porque carecen de confianza, carecen de lealtad. Abrir mucho los labios lleva a la ruina, hermano. ¿Cuántas veces no has hecho daño a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo con las palabras que pronuncias porque no paras de hablar? Si todas las palabras que salen por nuestra boca las derivamos en vez de horizontalmente, verticalmente, nos iría la vida mucho mejor. Nos iría la vida mucho mejor. Miren, al principio del ministerio, yo venía muchas veces a la iglesia y los que llevan años conmigo lo saben. Ya quedan pocos, pero lo saben. Yo venía mucho a la iglesia, 3 o 4 veces al año yo venía aquí y me desahogaba.
no puedo más, estoy cansado, o esto cambia, o me marcho, o ya así. Eso no hacía ningún bien, hermano. Eso es necedad. Eso es necedad. Claro, la gente era como, pobrecito el pastor, es verdad, está quemado, pero eso era necedad. Te digo una cosa, las mismas luchas, problemas y dificultades a veces me siguen llegando, pero ¿por qué ya no vengo a decir, es que es más fuerte? No, porque vi que decirlo así no sirve. Los hermanos se preocupan, empiezan a temblar en plan, mañana se va y nos deja, nos quedamos sin pastor porque está saturado, no puede. ¿Sabes qué? Si eso se lo llevo a él, yo sigo viniendo y hago mi trabajo. Estoy cargado a veces, sí es cierto, y a veces, claro, ¿a quién no le da ese miedo de decir, no aguanto más, estoy que reviento? A él. Algunos pensarán, ay, qué bueno, al pastor ya no le dan esos bajones. Sí, pero he aprendido a frenar mis labios y he aprendido a llevar eso a Dios. A Él sí le puedo decir, no puedo más, no aguanto más, porque Él sí que me dará fuerzas. Hermano, cambia las direcciones de tus palabras. Tenéis mucha dependencia de personas. Estoy triste, abatido, tengo que llamar a la hermana para desahogarme. Desahógate con Dios. Los hermanos están bien, hermano, pero es que nunca, siempre parecen la primera opción. Parece que los hermanos son los que os van a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Parece que son los hermanos los que van a transformar vuestras lágrimas en alegría, y no lo son, hermanos. ¿Saben qué puede hacer el hermano por ti? Orar contigo, pero al final la fuente es Dios. Y yo veo a gente que se hunde y corre a la gente, y sí, llevad las cargas los unos de los otros, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, pero primero el filtro es Dios. Yo soy así. Cuando yo voy a Dios un tiempo y no consigo solo, voy al hermano, pero no para que me haga el trabajo de Dios, sino para decir, ven conmigo a Dios, no puedo, estoy débil. Pero primero a la fuente, y muchas veces no llego ni a los hermanos, porque Él es suficiente. Pero muchos tenéis dependencia de desahogaros con los hermanos. Hermano, está bien tener comunión con los hermanos, pero no hay comunión que supere la comunión con Dios. Hermano, hay que tener comunión con la iglesia, no dependencia de la iglesia. Muchas personas en esta pandemia, su fe se ha ido a la basura, porque no tenían comunión con la iglesia, tenían dependencia de la iglesia. Su fe estaba sustentada en los hermanos, en que los hermanos le dijeran, vamos hermano, ven hermano, vamos hermano. Sí, a todos nos afectó la falta de congregación, porque nos dolía, nos afectaba, pero los que estaban acostumbrados a estar en Dios, se pudo superar con la ayuda del Señor, porque al final de Él vienen las aguas, de Él viene el maná. Los hermanos son la compañía perfecta en este caminar con Dios, pero no son Dios. No son Dios. Y muchas veces, hermanos, recurrimos a los hombres en algo que solo Dios puede hacer. No digo que ahora ya no os contéis vuestras luchas, pero no busquéis en los hermanos lo que todavía no habéis buscado en el Señor. No. Y una referencia más, Proverbios 11, 12 y 13. Capítulo 11, versículos 12 y 13. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Mira, oculta las cosas y no lo pone como algo malo. El leal oculta las cosas. Ojo. Eso no significa que la persona esté traicionando a su esposa y yo se lo oculto porque soy leal, Cuidado, no toquemos los textos y los torzamos a nuestro antojo. Hay chisme en la iglesia, pero como yo soy amigo de ese hermano y soy leal, no le voy a decir al pastor porque tengo que ocultar las cosas. No. Eso no se refiere a eso. Está haciendo un contraste con el chismoso que lo revela todo, y se está refiriendo a cuando alguien te abre el corazón con algo personal y tú lo ocultas, es decir, y tú no corres a revelarle las cosas íntimas y personales o las luchas de un hermano a otro. Por ejemplo, si me dice un hermano en total confianza, pastor, tengo problemas con la pornografía, yo no corro a contarle a los varones que ese hermano tiene problemas con la pornografía. Es algo muy íntimo.
Y es algo que no le afecta a ellos, es una lucha personal. A eso se refiere el texto. ¿Cuántas personas ya no tienen confianza en la iglesia porque contaron algo a alguien y luego lo supo la iglesia? ¿Por qué? Porque entre la iglesia, tristemente, hay chismosos. Hay chismosos. Pasa algo, a lo mejor imagínese una reunión de hermanos. Ahí va alguien, sale y le dice a otra persona: mira, no me gustó lo que ese hermano hizo, ese hermano no me saludó, ese hermano no me miró bien. Esa persona tiene que cortarlo al momento. Eso es chisme en la iglesia. Eso es chisme en la iglesia. Eso es decir, ves a hablar con el hermano. Ah, no, es que no me parece bien. A mí no me parece bien lo que tú estás haciendo. Ves a hablar con el hermano. Ah, pero es que no es actitud. Que vayas a hablar con el hermano, que yo no voy a dar lugar a eso, que es mi hermano. Espérate que lo llamo y lo traigo. Pero no sois así. ¿Saben qué me da la sensación? Que tenéis más miedo de la reacción de la persona que de Dios. Ay, es que si le digo algo, ¿cómo se pondrá? ¿Y cómo se va a poner Dios cuando sepa que ha hecho chisme y tú has sido los oídos? Temed a aquel que puede mandar vuestra alma al infierno. No temáis a aquellos que matan la carne. Parece que algunos tenéis más temor de la reacción de los hombres que de la opinión de Dios. Y eso es peligroso. Cada vez que yo predico, yo veo caras de odio a veces, de asco, de decir, no me gusta, eres así. Yo no puedo estar preocupado por la opinión de los hombres, que me odien o no me odien. Yo tengo que asegurarme que Él me aprueba. Si yo voy a un sitio, como con unos hermanos, y de golpe un hermano empieza a hablar de un hermano y yo me hago el loco, yo estoy pensando en Dios como, Señor, esto no te parece bien. Y es como que Dios te pone algo en el corazón ardiendo y dice, pues cállalos ya. Ya, pero es que, Señor, ¿qué van a decir de mí? Que me creo... ¡Cállalos ya! Hermanos, mejor no hablamos de eso, oremos por él, oremos por esa persona. Te van a mirar así, claro que les va a ofender. ¿A quién le gusta ser corregido? Pero Dios va a decir, eso es lo que quiero, porque acabas de evitar un fuego. Acabas de evitar un fuego. Te van a odiar, pero si son míos, si son creyentes, cuando lleguen a casa van a decir, el hermano tenía razón, eso estaba mal. Y si no son míos, se van a ir y no hemos perdido nada. Es que es así. El que luego reaccione mal y se vaya porque no le ha gustado que le corrijan cuando peca, es la persona que tampoco es de la casa. La cabra da una coz y se va. La oveja aceptará la corrección. No, hermano, no nos tenemos que preocupar de la persona cómo se lo va a tomar. Lo que está mal, está mal. No hay que hacerlo con agresividad ni con soberbia, pero con todo el amor. Hermanos, es nuestra iglesia, esto no está bien. Debemos cuidar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestros hermanos, debemos protegernos las espaldas. Ya el enemigo nos odia, ya el mundo nos odia, ya la carne la tenemos de enemigo. Entre nosotros nos tenemos que cuidar. Y sí, hay que hacer que se sientan mal para que no lo vuelvan a hacer. A veces cuando actúas con la mayor humildad y amor del mundo es cuando más les duele. Es cuando más les duele. El que anda en chisme revela secretos, pero el espíritu leal oculta las cosas. Hermanos, el prudente guarda silencio. Hermanos, nos llama la Biblia a hablar poco. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de aquí habéis tenido problemas con la lengua? Yo he hablado a Eclesia de maneras terribles. Yo he hablado a Eclesia de formas que no son ni de un pastor ni de un creyente. ¿Por qué? Como veremos ahora, porque he dado lugar a la ira y la ira le quita un freno aquí y ala, tiro la granada y luego ya salpica. ¿Cuántos no estamos en una conversación de personas y por miedo al qué dirán o algo no cortamos un chisme y acabamos siendo partícipes? Por eso dije que hoy nos tendríamos que arrepentir de muchas cosas. Hoy tendríamos que salir de aquí con un propósito ante Dios, prácticamente decir, Señor, quiero hablar menos, tengo tanto que aprender. Y hablo mucho, como si fuera el que tiene mucho que enseñar. Yo soy una persona que tiende a la charlatanería, porque tengo un complejo de pastor. Porque estoy acostumbrado a ser el que habla 1 hora y todos me escuchan. Entonces me voy a sentar con alguien y creo que sigo siendo ese predicador. Me siento con alguien a tomar un café y a veces siento que me miran como, no estás predicando, estamos tomándonos un café. Y yo, ay, vale, perdón, ¿qué tal estás tú? Me pasa, mi esposa a veces me tiene que ayudar.
A veces estamos comiendo y me tienen que apretar la pierna un poco en plan, frena, frena. Así, toda esposa tiene algún gesto, ¿no? A lo mejor la mía es debajo de la mesa, me aprieta así un poco en plan, o me da con la rodilla en plan, ya, caballo, que te estás desbocando. Ahora todo el mundo cuando nos invita a comer va a ver si Clicia hace algún gesto. Pero pasa, y pasa por eso, pasa porque entre que en mi colegio me gustaba ser el payaso de la clase y que al ser pastor estoy acostumbrado a que ser al que le preguntan y que cuando voy a los sitios, pastor, de una palabra, pastor. Entonces a veces me cuesta dividir cuando es una charla entre amigos. Puedo estar con mi familia y seguir yo ahí, ala. Entonces yo he tenido que orar mucho al Señor por eso. Hermanos, yo aprendí que era mejor hablar menos. A mí hay personas en la iglesia que son más calladas y yo era el primero que iba a ellos y les decía, hermano, eres muy callado, habla más. Cuando preparaba este estudio, me acuerdo, estaba meditando en la palabra y como que el Señor traía a mi corazón eso de, no les insistas a hablar, si yo estoy cansado de decir en la Biblia que me gusta que estén más callados que hablando. Dice, con la de luchas que tienes con gente que habla demasiado y quieres que se pongan a hablar los que no hablan, dice, la vas a liar, tú mismo te vas a traer los problemas. Y es verdad, hermanos, si hay alguien tímido en la sala, sigan así, no hablen más. No, pastor, es que no soy de muchas palabras. Gloria a Dios, voy a orar para ser más como tú. Porque es cierto, hermanos, la lengua lastima, la lengua hace daño. Incluso, como dice Jesús, la lengua mata. La lengua es motivo de juicio. Podemos matar con nuestras palabras. Mateo 5, 21 y 22 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpado ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego, será reo del infierno de fuego. Mira lo que dice Jesús. Si alguien es capaz de hablar de esa manera de un hermano, Jesús dice que es reo del mismo infierno. Pero no porque hablar mal del hermano nos condene al infierno. Porque la realidad es que si somos capaces de hablar mal del hermano es que no amamos al hermano. Y el apóstol Juan en sus cartas dice que quien no ama a los hermanos, el amor de Dios no está en él. Es una cuestión de lógica. No es que hablar mal del hermano me mande al infierno. Es que hablar mal del hermano me demuestra que no amo al hermano. Y si no amo al hermano me demuestra que no amo a Dios. Y realmente sigo mereciendo el infierno como cualquier otro impío. Porque nunca fui salvo. Tu manera de expresarte, especialmente de los hermanos de la fe, muchas veces revela si tu fe es verdadera. Si tu fe es verdadera. Hermano, déjame decirte una cosa y guárdate esto, porque yo no sé las intenciones que traes tú para caminando por fe, pero déjame decirte una cosa. Ser el instrumento de Dios para ser de bendición en una iglesia es maravilloso. Pero también hay algunos que se vuelven instrumentos del diablo para hacer daño en una iglesia. Hermano, yo no sé tus intenciones, ni tu sabiduría, ni cómo eres, pero te pido una cosa, lucha para ser de bendición. Que Dios te libre de ser el instrumento de Satanás para lastimar a alguien de la iglesia. Porque quien haga tropezar a uno de los pequeños de Dios, mejor le hubiera sido atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al agua. Cuidado con eso, Cuidado con lastimar a la iglesia de Cristo. Cuidado con herir a la iglesia de Cristo. Hermano, esto no es una iglesia perfecta. Esta iglesia no es la mejor del mundo. Caminando por fe no es la iglesia de iglesias, pero caminando por fe es una iglesia que teme al Señor. Si hieres a esta iglesia, hieres a la novia de Cristo. Tenemos mucho que mejorar, pero en esta iglesia no se juega con Dios. Nos podemos equivocar porque somos nuevos, porque vamos a hacer 10 años como iglesia, pero hermanos, tenemos temor de Dios. No jugamos con las cosas de Dios y amamos a Dios. Así que cuidado con lastimar a la novia de Cristo. Cuidado con lastimar a aquella que el Cordero desposará. Cuidado con ser instrumento de Satanás. Así que en primer lugar, hermanos, somos llamados a escuchar mucho y hablar poco, porque la lengua es muy peligrosa. Pero en ese primer versículo hay otra cosa que Santiago ha dicho,
prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, tardos para la ira. Y eso es algo que debemos hacer también, hermanos. Debemos controlar la ira. Debemos controlar la ira. Hermano, escucha mis palabras. No te he dicho no te ires. He dicho que debes controlar la ira. Mira lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Reina Valera creo que pone, ni deis lugar al diablo. Pero mira lo que dice Pablo, airaos. Pablo no prohíbe que nos airemos, porque Pablo entiende que hay situaciones que pueden provocar ira. Si ahora mismo alguien llega a mí, me llama por teléfono mi madre ahora y me dice, oye, que han llegado 3 kinkis por la calle y le han pegado una paliza a tu hermana. ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Con una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Me voy a sentir con gozo? Si 3 hombres acaban de pegarle una paliza a mi hermana en la calle, me voy a irar. Me voy a irar. Y te digo más, yo diría que es una ira justa. Es normal sentir ira en esa situación. No es pecado sentir ira en esa situación. Lo que puede ser pecado es lo que da a la ira lugar. Porque mi reacción con esa ira puede ser correr a la policía, actuar por lo legal, ir a ver a mi hermana y orar a Dios. Pero mi otra reacción puede ser ir a por un gran palo de hierro, preguntarles si saben dónde están y quién ha sido y acabar con ellos. La ira es normal en ese momento, pero nosotros no somos gobernados por esa ira. Airaos, pero no pequéis. Sobre todo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A mí siempre me gustó esa indicación. No dejes que ese sentimiento llegue mañana. Hoy estás enfadado por algo en tu casa, con tu marido, con tu mujer, arréglalo hoy. No dejes que se ponga el sol. No dejes que se ponga el sol. No lo dejes para mañana, pues Dios sabe, hermanos, que mañana la situación no estará mejor. Probablemente vaya a peor. Probablemente vaya a peor. Arregla las cosas hoy. Arregla tu corazón hoy. Somos creyentes, no nos sentimos bien con odio. No nos sentimos bien con rencor. No nos sentimos bien con la ira. Nos incomoda, nos duele. Por eso antes de que se acabe el día hay que ir a orar al Señor. Señor, quita esto de mí. Yo lo perdono, Señor. O ayúdame a perdonarlo. O ayúdame a no guardar rencor. Ayúdame con esto que siento. Dame paz, Señor. Pero rogar y llorar al Señor por ese sentimiento que no puedo dejar que pase una noche. Porque si no, dice Pablo, que puedo dar lugar al diablo. Te enfadas con tu esposo esta noche. Lo dejas pasar un día. Y otro día, al tercero tu cabeza empieza a decir, sepárate, esto no va a ningún lugar, esto ha llegado a su fin. ¿Por qué? Porque no se cortó, se fue alimentando y se dio lugar al diablo. Se dio lugar al diablo, a que trayera sus cizañas y sus artimañas astutas y diabólicas para traer cosas que sabemos que no son de Dios. Pero en el momento de la ira no somos bien dirigidos. Por eso no podemos dejar que la ira pase esa noche. No podemos dejarlo. Así que en primer lugar debemos oír más, hablar poco y no dar lugar a la ira. Hermano, yo quiero que reflexiones en tu casa hoy sobre eso. ¿Cómo manejas la ira? ¿Cómo manejas tu lengua? Con todo lo que hemos dicho, con todos los versículos que hemos leído, ¿tú pareces más necio o sabio? ¿Tú pareces más el leal o el que es más el chismoso? ¿Quién eres tú en la historia, hermano? Yo no vengo a decirte hoy, tú eres un chismoso. Dios me muestra que hay un chismoso en la sala. No, pero sí vengo a decirte, examínate. Porque la lengua te va a hacer daño a ti, va a hacer daño a los que te rodean, puede hacer daño a tu iglesia, puede dejarte solo, puede llevar, como dice aquí, a la ruina, pero sobre todo te lleva a pecar contra Dios. Y hay que dominar la ira. Y terminamos con el segundo punto, que es el siguiente. La ira del hombre
la ira del hombre. ¿Por qué lo titulo la ira del hombre? Porque así la define Santiago. Versículo 20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso está unido con nuestro texto. Sed tardos para la ira, controlad la ira, buscad dominio propio. Sed tardos para la ira. ¿Por qué? Porque esa ira no obra la justicia de Dios. La ira del hombre es bueno porque la ira de Dios sí es justa. La ira de Dios sí es justa. Si Dios se ira y fulmina al mundo, es justo. Dios no obra como emocionado, así como, ay, ¿qué he hecho? Me arrepiento, es que estaba enfadado. No, Dios es santo, justo, recto, perfecto, y su ira es santa, justa, recta y perfecta. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿pero por qué Dios, si es bueno, mandó matar a esa nación hasta las mujeres y los niños? ¿Saben qué he aprendido yo? Y lo aprendí con Jesús, como la frase que les he dicho, tú lo has dicho. Yo ahora me quito a la gente de encima de esa manera. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué no? Siempre hacemos la pregunta mal. Yo he aprendido eso, creo que hacemos la pregunta mal. ¿Por qué Dios hizo y por qué no? Ya, pero es que, ¿qué merecemos? Todos. La cuestión es por qué no mandó matar a más gente. La cuestión es por qué dejó a alguien con vida. Tú ves una tiranía que Dios mande matar a esa nación, pero si eso al lado del diluvio no es nada. Parece que a la gente se le olvidó el diluvio. ¿Por qué Dios? Ahí había niños. ¿Qué crees? ¿Que en el diluvio los niños no estaban? ¿Que no habían bebés en cunas? ¿Que no habían mujeres embarazadas? ¿Abuelitos haciendo ganchillo? Yo qué sé. ¿Que no había gente discapacitada? ¿Que no había hecho nada con alguna discapacidad? Había de todo, hermano. Y todo fue fulminado. Todo en esta tierra. Y fue justo. Y fue justo. Nunca pongas en duda la justicia de Dios. Nunca dudes de los castigos de Dios. Nunca lo dudes. Cuando alguien te pregunta por qué Dios no salva a todos, tú respóndele rápido. ¿Y por qué salva a algunos? Sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. No porque no todos. Lo que nos deberíamos preguntar es por qué algunos. Y simplemente por gracia. El problema es que el hombre tiene un concepto del hombre por aquí. El hombre es bueno. El mundo nos ha vuelto malos. Seguramente Hitler era un buen niño, lo que seguro que su padre le pegaba de pequeño. Y le decía, toma, por los judíos, por los judíos. Y creció con un trauma infantil que le llevó a odiar a los judíos. Pero si un psicólogo hubiera cogido a Hitler, seguro que le hace ver que los judíos no eran tan mala gente. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. No piensen así. No piensen así. La gente no se vuelve mala porque el mundo nos hace malos. El mundo está hecho un caos porque nosotros estamos aquí. El mundo no nos vuelve malos, nosotros somos los malos que volvemos al mundo una porquería. Si solo quedaran animales en este planeta, los ríos estarían limpios, el mundo estaría bien, no habría contaminación, no habría violaciones, no habría matanzas, asesinatos, tráfico de drogas, pero estamos nosotros. Nosotros. Ellos no tienen razón, pero los que sí tenemos razón, vivimos con nuestra razón contra Dios y su creación. Debemos entender primero que dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En primer lugar, Dios sí obra justamente. Dios juzga con justicia. Mira este salmo, el Salmo 35, 24. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor Dios mío, que no se rían de mí. Mira esa petición, júzgame conforme a tu justicia. Algo que sabe el salmista es cómo es el juicio de Dios sobre su vida. El salmista le está diciendo a Dios, Señor, mírame conforme a tu justicia. Estaba siendo oprimido, estaba pasando un mal momento. Y él le dice al Señor, Señor, mírame, dime si lo merezco. Dime si es justo que me estén tratando así o si no, hazles algo a mis enemigos. Júzgame conforme a tu justicia.
Hermano, hay algo que caracteriza a los grandes hombres de Dios en la Biblia. Bueno, como nos gusta decir, pequeños hombres usados grandemente por Dios, es que obraron con justicia. Los héroes de la fe, Hebreos, hay un capítulo que menciona a unos hombres que podemos catalogar como héroes de la fe, obraron con justicia. Hebreos 11:33 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Todo parece muy grande, ¿verdad? Conquistaron reinos, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Pero en medio hay una cosa que pasa desapercibida porque a nosotros nos gusta lo peliculero. Obraron con justicia, hicieron justicia. Esa palabra no se habla de que fueron jueces, que hicieron justos juicios. Esa palabra, hacer justicia, se refiere a una actitud. Se refiere a que obraron justamente en el sentido de que obraron conforme a la voluntad de Dios, andaron conforme a la voluntad de Dios. Cuando la palabra habla de hacer justicia, muchas veces pensamos directamente en juicio, pero muchas veces habla de conducta. Hacer justicia es hacer lo que es justo, lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y esos hombres lo hicieron. Esos hombres lo hicieron. Y nosotros somos llamados a hacer justicia. Proverbios 21:3 dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Saben cuál era el problema del Señor? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El problema del Señor era, me vienen a traer corderos, los matan en el altar, hacen sus sacrificios y luego salen y viven como les da la gana. Hermano, a veces hay gente que se me levanta como, tenemos que hacer una semana de ayuno. Sí, está bien ayunar, pero ¿de qué te vale ese sacrificio si después al siguiente día de que acabes el ayuno sigues viviendo como el mismo diablo? El Señor preferiría que vivieran los 365 días del año haciendo su voluntad. Que está bien ayunar, pero hay gente que va haciendo cosas espirituales, pero luego no van en sintonía con su vida. Llegas el domingo, te pones tus ropas de gala, traes tu mejor ofrenda, cantas tus mejores alabanzas, escuchas la predicación, gritas amén y aleluya, sales y discutes con tu mujer. Y no haces caso a tus hijos. Y llegas a casa el único día que tus hijos te tienen y te enchufas en el teléfono. ¿De qué te valió ese culto y esa obra tan religiosa y espiritual? Si el resto de la semana no haces nada para buscar al Señor. Eso lo dice Salomón. El hacer justicia y derecho, el obrar rectamente, para Dios es mejor que los sacrificios. ¿Crees que el Señor deseaba que estuvieran matando corderos todo el día por sus pecados? ¿No hubiera preferido el Señor que no pecaran y no hubiera que matar a nadie? Pero el hombre es incapaz, ¿verdad? Pero el deseo de Dios para nosotros es que hagamos justicia. Hermano, Dios quiere que camines rectamente y conforme a su voluntad. Déjame ser honesto, de nada te vale todos los libros que te lees, todos los cursos que haces, todas las prédicas que ves, si no haces la voluntad de Dios. No vale de nada, hermano. No vas a ser juzgado el día de mañana por cuántos días fuiste a la iglesia, pero vas a ser juzgado primero. Si eres salvo es por la justicia de Cristo, pero conforme a tus obras, porque tus obras revelan si has sido justificado. Si realmente hemos sido revestidos del nuevo hombre, se tiene que ver en las actitudes. El nuevo hombre debe ser visible. El que se iraba ahora es manso. El tacaño ahora es generoso. El egoísta ahora es solidario. El impaciente ahora es paciente. El amargado ahora tiene gozo. El atribulado ahora tiene paz. Pero no sé qué hemos creído hoy, que creemos que se puede ir a la iglesia, cantar alabanzas, decir que soy creyente y seguir siendo el amargado, el irado, el atribulado y el chismoso. No cuadra bíblicamente, hermano. No cuadra. La marca de un hijo de Dios es que vivimos haciendo justicia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia
ha nacido de Él. Sed santos, porque yo soy santo. Sed perfectos, porque yo soy perfecto. Y si sabéis que eres justo, lo que se espera de los que han nacido de Él es que hagan justicia. Hermano, debemos andar con justicia. Y termino con esto. Santiago ha dicho que debemos ser tardos para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir Santiago? Cuando estoy irado, no hago la voluntad de Dios. Cuando actúo bajo la ira, no pienso en qué haría Dios y actúo por impulso, de forma agresiva, sin pensar, y acabo mañana pidiendo perdón por cosas que si no hubiera dado lugar a la ira, la hubiera controlado, no hubiera hecho. Lastimar a alguien, herir con mis palabras. Y eso está muy unido. Está muy unido. ¿Por qué? Porque el dar lugar a la ira acaba dando lugar a hablar demasiado. ¿Cuántos no hablan demasiado cuando están irados y acaban haciendo daño y no obran la justicia de Dios? ¿Cuántos no hemos dicho, amor, perdona, no te tendría que haber hablado así? Hijo, perdona, no te tendría que haber... Estaba mal, pero no fueron maneras. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Lo que has hecho estaba mal, pero no fue la forma de corregirte. Porque la ira no obra la justicia de Dios. Así que, hermanos, yo no deseo hoy haceros daño. De verdad, si alguno de mis comentarios os dolió en algo, no es un ataque personal contra nadie. Pero, hermanos, de corazón, no agrada a Dios. Nada de lo que he dicho es voluntad de Dios, trampas, engaños, mentiras. Yo solo os llamo hoy a examinaros. Preguntaos, en primer lugar, ¿cuánto habláis? ¿De qué habláis? ¿Cómo estáis en cuanto a la ira? ¿Cómo estáis en cuanto al dominio propio? ¿Y qué imagen damos a Dios en cuanto a esas cosas? El Señor nos ayude a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Y sobre todo, que nos ayude a obrar con justicia siempre. Aunque eso lleve a quedarle mal a personas, a que nos tachen de lo que quieran. Pero lo siento mucho, yo tengo que hacer las cosas bien. Yo soy de Dios, yo soy de Dios. No me siento mejor que tú, pero yo tengo que hacerlo bien. Porque si Él es justo, los que han nacido de Él también hacen justicia. Vamos a orar. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tu palabra pueda, Señor, hacer lo que yo no puedo hacer. Que tu palabra pueda llevarnos al cambio. Señor, si en algo te he ofendido, yo te pido que me perdones. Nunca estuvo en mi deseo el lastimar a mis hermanos, pero tú sabes, Señor, que hay cosas que no son buenas, que no están bien, y yo como pastor, Señor, yo debo conducir a tu iglesia a caminar bien ante ti. Señor, ese es mi deber como pastor, es llevarnos a todos a hacer las cosas correctas ante tus ojos. Por eso, Señor, que tu Santo Espíritu les haga entender eso y los convenza de que es tu palabra y no yo. Que si algo nos dolió hoy, quizá es por nuestro propio pecado. Que en lugar de dar lugar a la ira al salir, demos lugar al arrepentimiento. Que salgamos de aquí y nos volvamos personas más prudentes. Que nos volvamos personas más cautas al hablar y con más dominio propio, Señor. No queremos que nuestra lengua sea causa de ruina ni de pecado, sino de edificación, de ánimo y sobre todo de exaltación de tu nombre. Señor, obra en nuestras vidas. Ayúdanos a moldearnos conforme a Cristo y a hacer lo que es correcto ante tus ojos. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Guárdalos, Señor, y llévalos con bien a sus casas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.